Perfecto, niñas. Bueno, son tan amables ustedes y me confirman si ya en este momento ven mi pantalla, mi presentación. Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, mi nombre es Luis Ángel Meneses, yo soy tutor del curso Matemáticas Financieras. Tengo a mi cargo 215 estudiantes, entre ellos algunos de ustedes. Bueno, nuestra actividad 4, ¿sí? Que es la actividad pues, que vamos a empezar a desarrollar en esta semana y de pronto en los días siguientes, trata sobre evaluación financiera de proyectos de inversión, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios que inversionistas privados o las empresas siguen o calculan para establecer si, por ejemplo, un proyecto es una buena alternativa financieramente hablando, ¿sí? Entonces, la evaluación financiera de proyectos implica una serie de técnicas de proyección de flujos de caja, incluye una serie de indicadores de evaluación y según los resultados de los indicadores, pues los analistas, los directores financieros de las empresas pueden escoger si una alternativa, pueden identificar si una alternativa será viable financieramente en el futuro o si no. Si la alternativa es viable, pues ellos van a recomendar, digamos, su implementación, su puesta en marcha. Si la alternativa puede ser no viable financieramente, pues se rechaza y se buscarían nuevas opciones de inversión. Entonces, básicamente de eso trata. Sí, de eso trata la evaluación financiera de proyectos. Repito que es el tema central de nuestra actividad 4. Entonces, miremos acá lo siguiente. Eh, desde la perspectiva privada, ¿sí? Desde la perspectiva de los inversionistas privados, desde la perspectiva de las empresas, un proyecto de inversión es exitoso siempre y cuando, digamos, cumpla con tres parámetros básicos, ¿sí? Por ejemplo, que el proyecto genere liquidez, que genere buen movimiento de dinero, que el proyecto sea rentable, digamos, en comparación con otras opciones que usted tiene en el mercado, y también que el proyecto genere valor agregado o que el proyecto cree riqueza comparado, digamos, con la inversión inicial que hacemos en él. Entonces, si un proyecto, digamos, cumple esas tres características, pues nosotros decimos, mire, ese proyecto es viable financieramente para un inversionista privado. ¿Qué proyectos llevan a cabo las empresas? Por ejemplo, lanzar nuevos productos, lanzar nuevos servicios, penetrar un nuevo mercado, implementar un nuevo proceso, adquirir una nueva maquinaria. Bueno, todos esos son proyectos, ¿sí? Que en la vida real las compañías pueden llevar a cabo. Entonces, reitero, o sea, nosotros escogemos o le damos viabilidad a un proyecto siempre que podamos demostrar financieramente que ese proyecto genera liquidez, que es un proyecto rentable en comparación con otras opciones de mercado y que además crea valor o crea riqueza para sus propietarios, es decir, les permite recuperar la inversión inicial y además pues les va a generar una ganancia, ¿sí? Teniendo en cuenta esos parámetros, financieramente se han diseñado una serie de indicadores para poder medir cada uno de esos criterios que debe tener un proyecto privado. En ese orden, nosotros por lo menos contamos por lo menos con tres indicadores que son básicos a la hora de evaluar un proyecto de inversión, ¿sí? En primera instancia, bueno, pueden haber muchos más indicadores, pero la verdad es que pueden haber por lo menos unos 8 o 10 indicadores, por lo menos, pero entre los que más se trabajan están esos tres que mencionamos aquí a continuación. El valor presente neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. En nuestra guía 4 se trabaja un criterio adicional que es el KUM, el costo anual uniforme equivalente, que, bueno, más adelante lo vamos también a explicar.
Te repito, ¿qué indicadores debe usted como administrador o como contador encargado del área financiera de una empresa de conocer? Repito, por lo menos estos tres: el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. Son tres indicadores clave, digamos, para un analista financiero en una compañía, repito, a la hora de evaluar proyectos de futuros para una empresa. Entonces, miremos acá. El primer indicador que nosotros tenemos a disposición, ¿sí? El primer indicador que, repito, todo administrador o contador debe aprender a calcular, se llama el valor presente neto, ¿sí? Este indicador es clave, digamos, para medir la creación de riqueza de un proyecto. El valor presente neto compara generalmente dos series: los ingresos que genera un proyecto frente a la inversión que se requiere, ¿sí? Y hace esa comparación en el presente, de ahí su nombre, valor presente neto. O sea, el valor presente neto trae a dinero de hoy, trae a valor presente los ingresos futuros que se generan en un proyecto y les descuenta la inversión inicial. Si el valor presente de los ingresos es mayor que la inversión inicial, pues el BPN va a ser positivo y por lo tanto el proyecto va a ser muy atractivo para la compañía, ¿sí? Si el valor presente de los ingresos es menor que la inversión inicial, significa que el BPN va a ser negativo, por lo tanto el proyecto no sería atractivo, digamos, para la compañía y tendríamos que rechazarlo, ¿sí? O podría darse el caso de que el valor presente de los ingresos sea exactamente igual al monto de la inversión inicial. Entonces, pues ni se gana ni se pierde con el proyecto, por lo tanto es indiferente llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, el valor presente neto es muy importante. O sea, todos los proyectos privados se evalúan con este indicador. Entonces, hay que tenerlo bastante presente. Repito, el valor presente neto toma el valor presente, los flujos de caja futuros, les descuenta la inversión inicial y si ese resultado de esa operación es positivo, significa que el proyecto es atractivo y se debe aceptar. Si ese resultado es negativo, pues simplemente el proyecto no valdría la pena, ¿sí? Ese es como nuestro criterio básico. Ok. ¿Me cuentan si queda claro, digamos, este primer indicador o tienen alguna pregunta al respecto? Pues está muy claro, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ese es el primer indicador que nosotros tenemos que calcular. En segundo lugar, tenemos un segundo indicador que se llama la tasa interna de retorno, más conocido como la TIR, la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno nos da una idea, este indicador nos da una idea sobre la rentabilidad que genera un proyecto, ¿sí? Asumiendo que los fondos se mantienen internos a él. Es decir, que el dinero que genera un proyecto no se lleva a otras alternativas, sino que se mantiene invertido en el proyecto durante su duración. Algo que omití decirles, el BPN me da un resultado en monto de dinero, ¿no? El BPN me puede dar 5 millones, 10 millones, 100 millones, es un monto de dinero. La tasa interna de retorno es un porcentaje, ¿sí? Es una tasa de rentabilidad. Entonces, digamos que la TIR de un proyecto, ¿sí? Es un porcentaje que si bien me da una cifra importante, yo siempre tengo que compararlo frente a otras opciones que hay en el mercado. Y esas otras opciones que hay en el mercado normalmente se conocen como la tasa de interés de oportunidad del inversionista o el costo de capital del inversionista o el costo de oportunidad del inversionista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un proyecto podría darme que la TIR es el 20%, ¿sí? ¿Cómo hago yo para saber si esa TIR del 20% es buena o mala? ¿Es atractiva o no es atractiva? Pues esa TIR
yo tengo que compararla frente al costo oportunidad del inversionista. ¿Qué es el costo oportunidad del inversionista? Pues lo que él ganaría en otro tipo de negocios similares. Entonces, mire, mi TIR me dio el 20%, ¿sí? Si el costo oportunidad del inversionista, por ejemplo, es del 10%, entonces significa que la TIR del proyecto es mayor que mi costo oportunidad o tasa de interés de oportunidad. Entonces, si mi TIR es 20 y el costo oportunidad del proyecto es el 10%, significa que mi TIR es más alta, ¿sí? Entonces, si la TIR es mayor a la tasa de descuento, a la tasa de costo oportunidad o al coste de capital del inversionista, entonces hay que decir que el proyecto es atractivo y es viable financieramente. Si, por ejemplo, la TIR del proyecto es el 8% y mi costo oportunidad es el 10%, pues significa que la rentabilidad del proyecto está por debajo de lo que yo me puedo ganar en otros negocios. Entonces, en ese caso, digamos que el proyecto no se aceptaría, se rechazaría y no se recomendaría su implementación. Repito, si la TIR es menor que el costo de oportunidad o la tasa de interés de oportunidad del inversionista. Y podría darse un caso, un tercer caso, donde, por ejemplo, mi TIR es del 10% y mi costo de oportunidad es del 10%. O sea, si lo que yo me gano en el proyecto es igual a mis otras opciones, pues me es indiferente realizar el proyecto porque no tendría una rentabilidad adicional. Entonces, la tasa interna de retorno, repito, es un porcentaje, es una tasa de rentabilidad. Esa tasa de rentabilidad siempre hay que compararla frente a otras opciones del mercado. Esas otras opciones del mercado se llaman costo oportunidad o tasa de interés de oportunidad del inversionista. Y solo aprobaríamos un proyecto siempre que la TIR sea mayor que la tasa de interés de oportunidad del inversionista o costo oportunidad del inversionista. Eso es clave. ¿Me repite, profe? Señora. ¿Me hace el favor de repetirme lo último que dijo? Ok. Entonces, bueno, recuerden lo siguiente. La TIR es una tasa de rentabilidad. ¿Sí? Me muestra cuál es la rentabilidad que genera un proyecto para una compañía o para una empresa. Para aceptar un proyecto, según el criterio de la TIR o según el indicador de la TIR, yo tengo que comparar la TIR frente al costo oportunidad del inversionista, es decir, lo que él ganaría en otros proyectos similares, ¿sí? Si la TIR es mayor que el costo oportunidad del inversionista, significa que el proyecto es atractivo y debe llevarse a cabo, ¿sí? Lo que les explicaba ahora, si la TIR me da el 20%, y si el costo oportunidad del inversionista es del 10%, pues la TIR es mayor que el costo oportunidad. Entonces, el inversionista ganaría más o obtendría más rentabilidad que lo que ganaría en sus proyectos anteriores. Entonces, en ese caso hay que aceptar. Te repito, aceptamos un proyecto según el criterio de la TIR, siempre que la TIR sea mayor que el costo oportunidad o la tasa de interés de oportunidad del inversionista, ¿no? Eso es la recomendación clave. ¿Entendieron ese concepto, por favor? ¿Me cuentan? Sí, señor. Ok, Sí. perfecto. Perfecto. Entonces vamos a seguir con los otros indicadores. Y mi tercer indicador de interés es el famoso payback o periodo de recuperación de la inversión, ¿sí? El periodo de recuperación de la inversión es el tiempo que le toma a un proyecto recuperar su inversión inicial, ¿sí? Es decir, cuántos años me demoro en recuperar la inversión que hice inicialmente en ese proyecto. Ese periodo de recuperación de la inversión, pues puede variar dependiendo del tamaño del proyecto, puede variar dependiendo, digamos, de las expectativas del inversionista, del horizonte de tiempo del proyecto, pero desde la perspectiva privada, se procura, digamos, seleccionar aquellos proyectos que permitan recuperar el dinero más rápidamente. ¿Sí? Aquellos que permitan recuperar el dinero más rápido son proyectos mucho más atractivos para los inversionistas. Entonces, miren lo siguiente, que es pertinente tenerlo presente. El valor presente neto me da como resultado un monto de dinero, 10 millones, 20 millones, 100 millones, una cifra en dinero, en pesos. La tasa interna de retorno
me da un resultado en porcentaje. Esta es una tasa de rentabilidad. Y el periodo de recuperación de la inversión es un factor en años. Usted recupera su dinero en 3.5 años, en 5 años, en 4 años, ¿sí? Entonces, cada indicador mide una cuestión distinta y cada indicador viene expresado en unidades de medida distintas. Entonces, eso es lo que ustedes deben aprender a interpretar. Entonces, el valor presente neto me mide creación de riqueza, la tasa interna de retorno me mide rentabilidad y el payback me mide el número de años que me demoro en recuperar mi inversión inicial. Y pare de contar. Si ustedes tienen claro eso, si ustedes entendieron la lógica de estos indicadores, ayúdenme aquí a analizar este proyecto. Estos dos proyectos. Tenemos dos proyectos. Ahí en pantalla ustedes lo están viendo, el proyecto A y el proyecto B. A estos dos proyectos son mutuamente excluyentes, es decir, o aprobamos A o aprobamos B, pero no ambos, uno solo de los dos. Y para estos dos proyectos nosotros calculamos el BPN, calculamos la TIR y calculamos el payback. Si ustedes me entendieron los conceptos anteriores, ¿cuál de esos dos proyectos deberíamos aceptar y por qué? ¿Qué creen ustedes? Profe, Dime. siento que deberíamos, respecto a lo que usted comentó, el ¿Sí? proyecto B. Ok, ¿por qué? Pues el dinero se recuperaría en menos tiempo. Sí, En valor del PBM es mayor. correcto. TIR está por el 15%, es más alto que en el proyecto A. Excelente, excelente. Entonces, esa es la interpretación correcta. Muy bien. Entonces, si nosotros tuviéramos que escoger entre el proyecto A y el proyecto E, financieramente es mejor el proyecto E. ¿Por qué? Porque el BPN es más alto, ¿sí? Es decir, que genera más dinero para sus inversionistas. La TIR o rentabilidad del proyecto es mucho mayor, mientras que la A es del 12%, la del B es el 15%. Y como muy bien lo decía nuestra compañera, el proyecto B te recupera el dinero más rápidamente. Entonces, financieramente es mejor el proyecto B. Excelente, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Entonces, repito, el proyecto B es mejor porque genera más BPN, un BPN más alto, la TIR es mayor y me recupera el dinero más rápido. Muy buena decisión. Miremos este segundo ejemplo. Si tenemos el proyecto A y el proyecto B, ¿cuál sería aquí el mejor? El proyecto A, ¿Por qué? porque la VPN es más alta. Exactamente. En este caso, en el proyecto A y el proyecto B, en este segundo ejemplo, la TIR es igual y el payback es igual, es decir, generan la misma rentabilidad, te permiten recuperar la inversión en el mismo tiempo, pero el proyecto A tiene un BPN más alto. Entonces, significa que el proyecto A crea más riqueza. Entonces, en este caso habría que escoger el proyecto A. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Y si tuviéramos este tercer ejemplo, ¿cuál de los dos proyectos tenemos que escoger, A o B? El B, ¿Por porque se qué? va a recuperar en menos tiempo el dinero. Exactamente. Recuperamos el dinero más rápido. Mientras que el VPN, bueno, en términos de VPN ambos proyectos son iguales, en términos de TIR ambos proyectos son iguales, pero en términos de recuperación, el proyecto B me recupera la plata más rápido o la inversión más rápido que el proyecto A. Entonces, conclusión, el mejor de los dos proyectos es el proyecto B. Entonces, miren que estos criterios son muy fáciles de interpretar. Si usted tiene claro el concepto, es muy fácil poderlo interpretar. Si usted sabe qué es el VPN, si usted sabe qué es la TIR, si usted sabe qué es el payback, es muy fácil poderlo interpretar. Entonces, la idea es que siempre tengan esos conceptos claros y en la medida en que tengan los conceptos claros, pues ustedes van a poder decidir qué proyecto de inversión es mejor que otro. Entonces, ahora vamos a nuestro archivo de Excel y vamos a mirar cómo se calculan financieramente esos tres indicadores o cuatro indicadores empleando
las fórmulas financieras de Microsoft Excel. Entonces vamos a ubicarnos en el archivo de Excel. Me cuentan si todo lo tienen a la mano, si no, no vuelvo a compartir. Sí, ya lo tenemos. Ok, espero que ahí lo estén viendo, ¿no? Espero que ahí lo estén viendo en pantalla ya. ¿Ven mi Excel ahí, por favor? ¿Me confirmen? Sí, señor. Sí, 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 señor. señor. Perfecto. Entonces, en la actividad 4, ¿sí? A nosotros nos dan la información financiera de un proyecto y con esa información financiera del proyecto, nosotros tenemos que hacer la evaluación financiera y calcular estos indicadores y afirmar si estos indicadores son, si según estos indicadores el proyecto es viable, sí o no. En el ejemplo, digamos que ustedes tienen en la actividad 4, pues ustedes tienen un proyecto a 3 años. Yo le agregué un año más, un proyecto a 4 años, pero digamos la lógica financiera es la misma independientemente del número de años que tiene el proyecto. Entonces vamos a hacer aquí el cálculo de estos indicadores y ustedes van a mirar lo sencillo, lo fácil que es este asunto. En primer lugar, ¿qué deben tener ustedes presente? Que la evaluación financiera del proyecto se hace a partir del flujo de caja libre del proyecto. No se hace con la utilidad neta, ni se hace con la utilidad operativa, sino que se hace exclusivamente con el flujo de caja libre que genera el proyecto. Para llegar al flujo de caja libre, pues ustedes tendrán que tomar los ingresos, restarle los egresos, ¿sí? Deducirle los impuestos y eso les va a dar a ustedes la utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? Que es esta fila que nosotros vemos aquí en la celda 7, en la fila 7, perdón, ¿sí? Cuando tengamos la UODI, nosotros le deducimos la variación de la inversión en activos fijos, que es esta celda siguiente, la que está en la fila 8, y luego le disminuimos la variación en capital de trabajo, le disminuimos la variación de la inversión en capital de trabajo, ¿sí? Y ya a partir de eso, obtenemos el flujo de caja libre del proyecto. ¿Cómo se lee este flujo de caja libre del proyecto? En este caso tenemos el ejemplo del gimnasio ABC. Pues miren que aquí el flujo de caja libre para el año 0 es negativo por 149.766.185. Como este flujo de caja negativo está en el periodo 0 o en el año 0, significa que esa es la inversión inicial que se hace en el proyecto. Entonces, invertimos inicialmente en este proyecto la suma de 149.766.185 y a partir del año 1 se obtiene un flujo de caja positivo de 2.970.158. Para el año 2 se obtiene un flujo de caja negativo de 3.648.000. Para el año 3 se obtiene un flujo de caja positivo de 202 millones. Y para el año 4 se obtiene un flujo de caja también positivo de 275 millones. ¿Qué tenemos que tener presente? Lo siguiente. La inversión se hace en el año 0, es decir, hoy, en el presente, mientras que los ingresos están en el futuro, en los años siguientes, año 1, año 2, año 3, año 4. Entonces, para poder comparar, digamos, esos indicadores, pues muchas veces lo que hacemos es traerlos a valor presente, es decir, traerlos a la fecha de hoy. Vamos entonces nosotros a calcular el primer indicador que se llama el BPN, ¿sí? Valor presente neto. Recuerden que el BPN lo que hace es traer a valor presente los ingresos futuros o los flujos de cada futuros y luego descontarles la inversión inicial. En Excel, nosotros calculamos el BPN con la ayuda de una función que se llama la función BNA, ¿sí? Entonces voy a ponerle aquí como a la derecha para que ustedes recuerden, se hace con la función BNA, valor neto actual. Entonces miren, me ubico aquí en la celda de 15, ¿sí? Le doy igual y escribimos BNA
y abrimos un paréntesis. Ok, cuando yo le digo igual BNA y abro un paréntesis, ¿qué es lo primero que me pregunta la función? Cuando yo escribo igual BNA y abro el paréntesis, ¿qué es lo primero que me pregunta esa El función? valor de la tasa. La tasa, correcto. Cuando la función BNA me está preguntando la tasa, está haciendo referencia a la tasa de descuento o al costo oportunidad del inversionista. En este caso, la tasa que vamos a usar como tasa de descuento para traer esos flujos de caja futuros al presente va a ser el 20%. Entonces, no lo escribimos, sino que le seleccionamos la celda. En este caso sería la celda de 13, ¿sí? Punto y coma, o coma según su equipo. Hay unos equipos que funcionan con punto y coma, otros que funcionan con coma. Usted mira ahí cómo le aparece la fórmula y escoge coma o punto y coma, ¿sí? Pues igual BNA, abro paréntesis, selecciono la tasa de descuento, punto y coma, y ahora voy a seleccionar los flujos de caja del año 1 al 4. Entonces, miren, selecciono de una vez flujos de caja del año 1 al 4 y cierro el paréntesis. Cuando cierro el paréntesis, digamos, esa fórmula, ¿qué es lo que va a hacer? Va a traer a valor presente los flujos de caja que hemos generado en el futuro. ¿Listo? Una vez hayamos hecho esa función, lo que hacemos es descontarle la inversión inicial. Pero tengan presente lo siguiente. Como la inversión está aquí negativa, ¿sí? Siempre tiene que ir negativa la inversión inicial. No le puedo poner menos, porque menos por menos me da más y me cambia el sentido de la fórmula, ¿sí? Repito, porque la inversión está negativa. Entonces simplemente le ponemos más y le seleccionamos la inversión inicial. Entonces ahí ya estamos haciendo que estamos hallando el BPN, los flujos de cada futuros, el valor presente de los flujos de cada futuros, y le estamos descontando la inversión inicial. Entonces, por favor, hagan esa fórmula y me indican cuál sería el resultado, si les coincide conmigo. A ver, miremos cuánto nos da. En mi caso, el BPN daría 99.727.536. Por favor, me confirman si les da igual. Sí, profe, me dio igual. Ok. A las demás. Sí, señor. Igual. Perfecto. Ese BPN que nos dio ahí, ¿es positivo o negativo? Positivo. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que hay que aprobar o rechazar ese proyecto. Hay que aprobarlo. Exactamente. Si el BPN de un proyecto es positivo, significa que ese proyecto es viable financieramente porque está creando riqueza, ¿sí? Si el BPN fuera negativo, significa que ese proyecto es inviable financieramente porque está destruyendo riqueza. Te repito, si el BPN es positivo, se aprueba. Si el BPN es negativo, se rechaza. Nuestro segundo indicador, ¿sí? Nuestro segundo indicador se llama la TIR, la tasa interna de retorno. Ese indicador es más sencillo porque la TIR está incluida en en Excel. Entonces simplemente hacemos la siguiente función. Le damos aquí igual, escribimos la palabra TIR, abrimos un paréntesis. ¿Y qué es lo que me pregunta? Valores. ¿Sí? Deme los valores de los flujos de caja. Entonces igual TIR, abro paréntesis y miren lo que hacemos aquí. Le seleccionamos todos los flujos de caja desde el año 0 hasta el último año, que en este caso es el año 4. ¿Sí? Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y en este caso me da una TIR del 38,84%. Le vuelvo a poner la fórmula. Igual TIR de todos los valores y me da 38,84%. Por favor, me confirmen si a ustedes les da igual. Sí, profe.
Ok. Si tenemos una TIR del 38,84%, ¿ese proyecto será viable o no viable financieramente? ¿Alguien que me explique por qué, por favor? Profe, con Dime. respecto a lo que usted nos explicó, para que sea viable debe dar por encima de la tasa de descuento. Excelente. Y en este Entonces, caso, encima 18,84% de la tasa de descuento. excelente, excelente. Muy bien. Esa es la interpretación que yo necesito. Como la TIR es mayor a la tasa de descuento, miren que la TIR es 38,84 y la tasa de descuento es del 20, significa que este proyecto genera rentabilidades por encima del costo oportunidad del inversionista. Entonces, según la TIR, este proyecto hay que aceptarlo. Y en último lugar, digamos que la guía les pide un indicador que se llama el VAUE, el valor anual uniforme equivalente. Valor anual uniforme equivalente. El valor anual uniforme equivalente, ¿sí? Es un indicador que toma el BPN y lo que hace es distribuirlo en pagos anuales uniformes, es decir, en pagos anuales por un mismo valor. Es como yo tomar este BPN y lo distribuyo entre los 4 años y miro pues qué suma me da. Si el BPN es positivo, pues el BAUE también va a ser positivo. Si el BPN es negativo, pues el BAUE también va a ser negativo. Entonces, eso es como la parte clave que ustedes deben tener ahí presente. Ok, entonces para calcular para calcular el BAUE, nosotros tenemos que usar una función que se llama la función pago de Excel. Listo, la función pago. Entonces, miren, le damos aquí igual, escribimos pago y abrimos paréntesis. Entonces me dice, mire, indíqueme primero cuál es la tasa de descuento, me dice la función. Entonces le decimos, mire, la tasa de descuento es 20%, punto y coma, indíqueme el NPER, ¿sí? O sea, cuáles son los periodos que tiene ese proyecto. Entonces, como vemos aquí, el proyecto tiene 4 años, entonces le escribimos aquí 4, porque el proyecto es a 4 años, punto y coma, y él me dice, indíqueme cuál es el valor actual, ¿sí? Entonces, en el valor actual, miren lo que voy a hacer aquí, le pongo un signo menos y selecciono el BPN, ¿sí? Y cierro el paréntesis. Pues ya con esos 3 argumentos puedo calcular la función. Entonces, el BAUE, el valor anual del informe equivalente, me da 38.523.662,37. Por favor, me indican si a ustedes les da el mismo resultado. Sí, Sí, señor. profe. Ok. Entonces, ¿cómo se interpreta el BAUE? El BAUE significa que ese BPN que generamos de 99.727.536, si lo dividiéramos en una suma equivalente todos los años, significaría que yo recibo 38.523.662 cada año de ganancia, ¿sí? Entonces, el BAUE es el mismo BPN, pero reexpresado en una cantidad equivalente de forma anual. Como si yo tomara este BPN y lo distribuyera anualmente en los 4 años que dura el proyecto, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Qué indicador que está aquí no hemos calculado? Del cual les hablé. Ahí nos faltaría el de los que nos habló, el pay, ¿cómo es que? El Payback. payback. Ajá. Exactamente, muy bien. Falta el payback. Vamos a calcularlo. Entonces, por favor, agreguemos aquí una celda adicional que se llame payback o PRI mejor, porque ustedes lo conocemos ahí como PRI. PRI significa periodo de recuperación de la inversión. Y vamos a calcularlo justo aquí en esta celda. Entonces, ¿qué dice aquí? Agregué, digamos, una celda más que llame PRI
Y recuerden que PRI es el periodo de recuperación de la inversión. Y aquí, justo en la celda 11, voy a agregar dos filas más. Voy a darle clic derecho, insertar una fila. No, yo creo que con una me bastaría. Con una me bastaría. Ok. Entonces, para calcular el periodo de recuperación de la inversión, que como habíamos visto hace rato es cuántos años tarda el proyecto en devolverme la inversión inicial, ¿sí? Hay que hacer el siguiente procedimiento. Para calcular el PRI, hay que primero traer a valor presente los flujos de caja futuros, pero no todos de una sola vez, sino uno por uno, ¿sí? Uno por uno. Y luego hay que irlos acumulando. Entonces, miremos cómo se hace acá. Entonces, la inversión como está en el periodo cero no se le hace nada, pasa tal cual, ¿sí? Porque ya está en el presente, no hay problema. La inversión del año 1, ¿sí? Entonces, miren, le damos aquí, igual, tomamos la inversión del año 1 y para traerla a valor presente la dividimos entre, abro paréntesis, 1 más la tasa de descuento, cierro paréntesis, elevado perdón, aquí, no más el 20%, elevado al periodo. Vamos a ver si aquí me funciona. Bueno, aquí no me funciona. Elevado a la 1. ¿Sí? Voy a ponerle aquí a la 1 porque eso está en el año 1. Y entonces ya me da que 2.970.158 traídos a valor presente me daría la suma de 2.475.132. Verifiquen la fórmula ahí. Voy a volverla a hacer. Igual, tomo el valor del flujo de caja del año 1 y lo divido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa de descuento, cierro paréntesis, elevado a la 1. ¿Por qué a la 1? Porque este flujo de caja es del año 1. Enter. Entonces, repito, me da 2.471.135. Para el siguiente hacemos lo mismo, ¿sí? Igual, el flujo de caja del año 2 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la 2. ¿Por qué elevado a la 2? Porque ese flujo de caja está en el segundo año. Hacemos lo mismo ahora con el 3. Bueno, si ustedes ya son expertos en Excel y saben qué fórmula dejar fija, pues nosotros podemos dejar fijo F4. Con F4, la fórmula donde tenemos la celda donde tenemos la tasa y simplemente la arrastramos y cambiamos el año. Este sería a la 3 y este sería a la 4. Si no, pues lo hacemos año por año. Entonces, 2.970.000 del año 1 traído al año 0 es equivalente a 2.475.132 menos 3.648.895 del año 2 traído a valor presente es equivalente a 2.534.017. 202 millones del año 3 traído al año 0 es equivalente a 116.901.748 y 275.064.821 traído a valor presente es equivalente a 132.650.859. Entonces, por favor, me indican si les dieron estos valores presentes. Por favor, me lo hacen saber. Sí, señor, si dieron. Sí, profe. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, miren, ¿qué es lo que se hace ahora? Se van acumulando los flujos de caja, ¿sí? Entonces, miren, aquí traigo el flujo de caja del año 0. ¿Listo? En la celda siguiente, tomo el flujo de caja del año 0 y le sumo el valor presente del flujo de caja del año 1. En el año 2,
tomo el flujo de caja acumulado del año 1 y le sumo lo que recuperamos en el año 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es acumulando cada uno de los flujos de caja. Entonces, por favor, me indican si les da igual. Entonces, la pregunta, mis queridos estudiantes, es, si ustedes miran los flujos de caja acumulados, ¿a partir de qué año los flujos de caja se tornan positivos? Si ustedes miran estos flujos de caja acumulados, ¿sí? ¿A partir de qué año se tornan positivos? Año 4. Exactamente. O sea, a partir del año 4 se tornan positivos. Es decir, que el proyecto tardaría casi 4 años en recuperar la inversión, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, nosotros calculamos el PRI. Entonces, miren, ¿cuál fue el último año en el que el flujo de caja fue negativo? El último año en el que el flujo de caja fue negativo fue el año 3. Entonces, el año 3 será mi base. Entonces, dado que el último flujo de caja negativo fue en el año 3, digo, mire, el año 3 es mi base, más hago la siguiente operación, la siguiente fórmula. Le escribo ABS, que significa valor absoluto, de lo que me quedaba pendiente de recuperar en el año 3, que eran menos 32.923.322, y lo divido entre lo que yo recupero en el año 4, que son 132.650.859. Y cierro paréntesis. Entonces, si hacemos esa fórmula de esa manera, me daría que mi periodo de recuperación de la inversión es de 3.24 años. ¿Sí? Le quitamos aquí los decimales. Bueno, le quitamos aquí los decimales, me daría 3.25 años. Entonces, miren la fórmula. Repito, 3, porque el último año en el que el flujo de caja fue negativo fue el año 3, más ABS, que significa valor absoluto, de lo que me faltaba por recuperar en el año 3, que es menos 32.923.322, dividido entre lo que recuperamos en el año 4, 132.650.859, y cerramos paréntesis. Entonces, el payback en este caso me daría 3.25 años. 3.25 años. Ok. Entonces, una vez nosotros calculamos esos indicadores, analizamos si el proyecto es viable o no viable financieramente. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Pues tenemos que decir lo siguiente. El proyecto es viable. El proyecto es viable financieramente porque el BPN es positivo por 99 millones, punto y coma. La TIR es mayor a la tasa de descuento y el PRI o payback, ¿sí? Es menor al horizonte del proyecto. ¿Sí? Pues mire, el proyecto dura 4 años, pero me da que el PRI me recupera el PRI me da 3.25 años, es decir, que el proyecto recupera la inversión antes de los 4 años, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros tendríamos que decir que este proyecto es viable financieramente. Entonces, el proyecto es viable porque, primero, el BPN es positivo. Segundo, la TIR es mayor que la tasa de descuento. Y tercero, porque nos recupera la inversión en 3.25 años, que es un tiempo menor a la duración del proyecto, ¿sí? Entonces, desde ese caso, desde esa perspectiva, decimos que financieramente este proyecto debe aceptarse. ¿Listo?
Ok, me cuentan por favor si tienen alguna pregunta, duda o inquietud. Tutor, Dime. disculpe, ¿será que podría explicarme otra vez lo del payback, cómo calcular el payback? Porque lo que pasa es que se me cayó el internet. Ok, perfecto. Entonces, mira, para calcular el payback, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el valor presente de los flujos de caja del proyecto, pero individualmente, es decir, uno por uno, ¿sí? La inversión inicial, como está en el periodo cero, pues esa la dejo tal cual, no hay que hacerle ningún cálculo. Está justo en el momento presente donde la necesito. El flujo de caja del periodo 1, ¿sí? Que es 2.970.158, se trae a valor presente. ¿Cómo se trae a valor presente? Dividiéndolo entre 1 más la tasa de descuento elevado a la 1. ¿Por qué le damos a la 1? Pues porque ese flujo de caja está al finalizar el año 1. Luego traemos a valor presente el flujo de caja del año 2. Pues el flujo de caja del año 2 dividido entre 1 más la tasa elevado a la 2. Luego traemos a valor presente el flujo de caja del año 3. El flujo de caja del año 3 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la 3. Y hacemos lo mismo con el flujo de caja del año 4, que sería los 275 millones dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado a la 4, porque este flujo de caja está en el año 4. Entonces ya me dan aquí las cantidades o el valor presente de cada flujo de caja. ¿Listo? Y el siguiente paso que hago es acumularlos, ¿sí? Es decir, irlos sumando uno tras otro y ver en qué año el flujo de caja acumulado se vuelve positivo. Entonces, lo que hacíamos acá. Entonces, voy a volverlo a hacer aquí. En el año 0 traemos la inversión inicial. Para el año 1 traemos la inversión inicial que hice en el periodo 0 más el flujo de caja, el valor presente del flujo de caja del año 1, ¿sí? Eso significa que me faltarían por recuperar 147 millones. En el año 2 traigo lo que me falta por recuperar en el año 1 más el flujo de caja del año, el valor presente del flujo de caja del año 2. Como este flujo de caja es negativo, me falta por recuperar 149 millones. Aquí, los 149 millones más lo que recupero en el año 3 son 116 millones. Y finalmente, lo que me falta por recuperar en el año 3 más el valor presente del flujo de caja del año 4, ya el flujo de caja se vuelve positivo. Entonces, ¿en qué año el flujo de caja, cuál es el año en el que el flujo de caja es negativo por última vez? En el año 3. Entonces, el año 3 será mi base. Miren que lo tomé aquí, 3. ¿Por qué? Porque el año 3 es el último periodo donde el flujo de caja es negativo. Más, coloco la palabra o el término ABS, que significa valor absoluto, ¿sí? Abro paréntesis y divido el flujo de caja del año 3, el flujo de caja acumulado del año 3, entre el valor presente del flujo de caja del año 4, que serían 132.650.859 y cierro el paréntesis, ¿sí? Entonces ya al hacer esa operación, me daría que el periodo de recuperación de la inversión o payback es de 3,25. Esto significa que el proyecto recupera la inversión inicial en 3,25 años. Así de sencillo. Entonces, pues ustedes lo que tienen que hacer en la actividad 4 es, como es una actividad colaborativa, pues seleccionan algunos de los estudiantes, el 1, el 2 o el 3, los que sean, calculan el flujo de caja libre del proyecto, ¿sí? Y luego hacen el cálculo de estos indicadores y los interpretan conforme vimos la noche de hoy, ¿sí? Entonces, para algunos, pues el VPN será positivo, entonces lo aprueban. Para otros, si el VPN es negativo, pues lo rechazan, pues dependiendo del caso, ¿no? Entonces, repito, calculan el flujo de caja, calculan los indicadores y luego, según la teoría que vimos hoy de interpretación, analizan si el proyecto es viable o no es viable financieramente. Y eso es todo, digamos, lo que hay que hacer en la actividad 4. Entonces, Tengo una niñas, pregunta. niños, dime. Usted me dice que con respecto a lo que usted explicó y es la actividad, revisando la actividad que nos dejó,
tenemos Ujú. varios, o sea, lo que es el IR, el IR, no nos explicó cómo sacarlo. Y el Mm, PRI, es el PRI es ese que está aquí, mira, el periodo de recuperación de la inversión. y el PRI, pero el PRI descontado, Ah, ya. Lo que pasa es que este que está aquí, este que le estoy enseñando aquí, es el PRI descontado. ¿Sí? PRI descontado. ¿Por qué se llama PRI descontado? Porque trajimos a valor presente los flujos de caja mm, que estaban en el futuro uno a uno. ¿Sí? Pero hay otra técnica donde no se traen a valor presente, sino que se descuentan tal cual como están. Por ejemplo, voy a ponerlo aquí. El PRI solito sin descontar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcularía? Voy a agregar aquí una fila, ¿sí? Voy a agregar aquí una fila. Entonces, el PRI solito sin descontar, solamente toma los flujos de caja tal cual como se generan, ¿sí? Y no los trae a valor presente, sino que simplemente los acumula. ¿eh? Entonces, perdón, yo voy a agregar aquí otra celda. Bueno, voy a pintarlo aquí más bien como de otro color para que lo podamos diferenciar. Entonces, este sería el no descontado, ¿sí? Entonces, para el no descontado, tomamos la inversión inicial, tal cual como da en el año 0, y le agregamos el flujo de caja, tal cual como se generó en el año 1, es decir, 2.970.158, ¿sí? Tomamos este flujo de caja acumulado y le agregamos el flujo de caja del año 2, tal cual como se generó, sin traerlo a valor presente, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿en qué año el flujo de caja se vuelve positivo? Según esta fila Pero verde, se vuelve positivo lo en el va, año 3, ¿no? El año 3. ahí lo va restando. Una Sí, pregunta. lo voy acumulando, miren. Lo voy acumulando. Profe, una pregunta. Esta grabación, Eh, ¿usted no la envía? Sí, ella tomó unos minuticos en estar lista, pero claro, apenas esté lista yo la envío. Ah, listo, profe. Ok, entonces mira que en el no descontado, yo no uso los valores presentes, sino que lo tomo tal cual como se generó en su respectivo año. Y lo que hago es irlos acumulando. Como yo no descuento o como no traigo valor presente los flujos de caja, pues significa que en el no descontado me debe dar más rápido. O sea, me debe recuperar el dinero más rápido. Entonces aquí el PRI no descontado. ¿Cuál fue el último año en el que el flujo de caja fue negativo? Miren que fue en el año 2. Entonces el año 2 sería la base más ABS de lo que me faltaba por recuperar en el año 2 dividido entre el flujo de caja del año 3. Y cierro paréntesis. Entonces miren que aquí el payback Déjeme no la descontado me daría 2.74 años. ¿Sí lo ven? Entonces, como en el PRI no descontado estoy recuperando la plata, no estoy trayendo valor presente el dinero, pues significa que lo recupero más rápido, ¿no? profe, O sea, bajo esa técnica lo recuperaría más rápido. ¿Qué me preguntabas? me pone la fórmula, me disculpa que me faltó algo. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, pues ese es el mismo ejercicio, ¿no? El PRI no descontado, pues es mucho más fácil, sí, es mucho más fácil que el descontado, pero igual, hacemos la misma interpretación y entre más rápido lo recupere, pues mucho mejor. ¿Ok? Profe, y el IR, el IR, ¿cómo lo haría?
El IRR, ese creo que ese indicador es el índice de rentabilidad del proyecto, ¿sí? Entonces, el IRR, voy a calcularlo aquí. Ese se puede calcular como el BPN dividido entre la inversión. Pues sería así, igual el valor del BPN. Ah, bueno, pero como la inversión es negativa, entonces le ponemos ABS para que lo haga en valor absoluto. Entonces sería el valor presente neto dividido entre la inversión y eso me da en porcentaje, ¿sí? Entonces el IRR del proyecto sería el 66,59%. ¿Listo? Este es el índice de Tenemos rentabilidad del proyecto. AB 18 Entre 11. Entonces, dependiendo del estudiante o del caso que usted seleccione, pues estos indicadores pueden en algunos casos darle positivos, en otros darle negativos. Entonces, miren, si el BPN da negativo, significa que el proyecto no habría que aprobarlo, ¿no? Se rechazaría. Y si el BPN les da negativo, el PRI debe darles más alto que el horizonte del proyecto, ¿sí? Entonces, si el BPN da negativo, significa que el PRI descontado tiene que darles, por ejemplo, más de 4 años, ¿sí? O sea, porque el proyecto tardaría más en recuperar la inversión. Entonces, es cuestión de que ustedes analicen bien los indicadores y pues decidan en cada caso, según los criterios que vimos, si el proyecto sería viable o no viable financieramente. ¿Ok? ¿Alguna Profe, otra pregunta? profe, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes que nada, pues disculparme porque acabo de llegar del trabajo, entonces cogí atrasada la clase, la del CIPAS, pero yo tengo una pregunta con respecto a la metodología de entrega de este trabajo. Sí. Según lo que dice la guía, pues es un trabajo grupal, sin embargo, eh, según lo que he visto en mi grupo en mi grupo de matemáticas financieras, prácticamente creo que he sido yo la única que ha entregado los trabajos. Ujú. Entonces, ¿hay algún inconveniente en que teniendo en cuenta esa, 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 ese tema, pues entregué mi trabajo individual? Digamos que no hay problema, ¿no? O sea, lo puede entregar individual si se Okay. comprueba obviamente que no hay participación o colaboración de los otros compañeros, Uh-huh. pero lo que exigen es que se hagan todos los casos. Pues usted lo puede hacer solo, pero le toca hacer todos los casos que hay ahí, ¿sí? Entonces, si no tiene inconveniente con eso, pues puede presentarlo solo. Ok. Sí, porque pues imagínese ponerme yo a Sí, sí, buscar. porque puede que los otros compañeros se demoren, o puede que ellos estén ocupados y que tal vez Ok, lo pero hagan, no sé. es que nunca han participado en los foros, o sea, nunca Ah, ok. desde, No, entonces en o ese sea, caso, nunca han hecho nada, entonces yo asumo de que nunca han entregado ni nada, entonces pues exacto. me Entonces, por toca. tu seguridad es mejor que lo hagas individualmente, ¿sí? En ese caso. Ok, listo, o profe, a gracias. chocolate. Ok. Entonces, si no hay más preguntas, voy a compartirles acá el link de la asistencia para que por favor lo diligencien. Y quienes son de mi grupo, por favor, tener presente que en esta actividad 4 tienen 10 puntos adicionales de calificación. Entonces, el CIPAS, voy a ponerle aquí en el chat, se llama Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, tal cual como aparece ahí. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. Y el tutor, mi nombre es Luis Ángel Meneses. Luis Ángel Meneses. Entonces, con esos datos, por favor, registran la asistencia. Y repito,
Quienes son de mi grupo tendrán 10 puntos de participación y los que no son de mi grupo, pues igual toman registro de nuestra reunión, toman registro de nuestros IPAs, de la asistencia y reclaman también sus puntos con su tutor correspondiente. Entonces, niños y niñas, muchas gracias por su atención. Quedo pendiente, digamos, a sus inquietudes cuando vayan desarrollando la actividad. Recuerden que me pueden ubicar por el foro, por el número de WhatsApp. Yo les envío mi número de WhatsApp o si no por el Skype. Entonces, en cualquiera de los 3 medios estoy disponible. Traten de hacerlo a tiempo para que podamos retroalimentarlos oportunamente. Y repito, cualquier inquietud o cualquier novedad, por favor, me la hacen saber. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan buen resto de noche. Y quedamos pendientes de las nuevas Tutor, actividades. Señora. disculpe, qué pena interrumpirlo. Yo quería preguntarle más o menos cuándo podemos tener la grabación. Lo que pasa es que yo estuve todo el tiempo en la clase, pero tenía problemas con mi pantalla, entonces casi no la podía grabación, ver. la grabación yo creo que puede demorar más o menos 1 hora en estar lista. Entonces, después de 1 hora ya les puedo compartir el link y lo puedo publicar mañana en el foro de noticias del curso, lo puedo publicar mañana pues para que ustedes tengan acceso, digamos, a la grabación. Si no, igual me la piden por Teams, se las comparto o se las publico también en el grupo de estudiantes de Teams para que la tengan presente y la puedan repasar más adelante. Recuerden que el próximo sábado, recuerden que el próximo sábado 29, hay la web conference número 3 del curso, donde se va nuevamente a retomar los temas de la actividad 4. ¿Sí? Entonces espero que el próximo sábado a las 8 de la mañana que empieza la web conference, espero verlas conectadas, espero verlas participando, porque esta actividad también es muy importante pues, para que puedan lograr culminar con éxito esta actividad. Entonces, muchas gracias y espero verlas nuevamente el próximo sábado. Tengan un buen resto de noche. Saludos a todos, todas. Feliz noche, profe. Vale, hasta luego. Noche. Gracias, profe. Sí, gracias.